En este ejercicio nos dan dos puntos A y B y una recta R, y a partir de esos datos pues nos piden que construyamos una serie de cosas, una recta y dos planos. Bueno, vamos a analizar el problema. Aunque nos dan los dos puntos A y B, la recta R nos la dan en una ecuación o en una forma que es parecida a una de las formas que utilizamos para expresar la ecuación, pero no exactamente así. Se parece a la forma continua, pero este 3 que está multiplicando la x, este 2 que está multiplicando la z, pues hacen que no sea exactamente la forma continua. Así que lo primero que vamos a hacer para tener todos los datos a nuestra disposición es transformar la ecuación de la recta R y escribirla exactamente en su forma continua. Recordemos que la forma continua son tres fracciones que son iguales y en cada una de ellas aparece en el numerador x, y z menos las coordenadas de un punto de la recta, respectivamente la primera coordenada, la segunda coordenada y la tercera coordenada en cada una de esas fracciones, y en los denominadores aparecen las tres coordenadas de un vector director de la recta. Bueno, pues para escribirlo de esa manera, fijaros que el 3x, pues lo único que hay que escribirlo de esta forma, x dividido entre un tercio, y así ya tenemos x menos la coordenada de la primera coordenada del punto partido la primera coordenada del vector. El i más 2 pues lo vamos a escribir para que sea más claro, i más 2 partido 1, y así tenemos aquí la segunda coordenada del punto y aquí la segunda coordenada del vector. Y 2z, pues parecido a lo que hemos hecho aquí con 3x, lo escribimos como z dividido entre un medio, y así ya tenemos la tercera coordenada del punto, que sería esto que va restando la z, que es 0 en este caso, y la tercera coordenada del vector, pues que sería esta de aquí, que es un medio, ¿vale? Bueno, así si nos hace falta para algo, que en algunos de estos apartados seguro que nos hace falta, un vector director de esta recta, pues tendría de coordenada un tercio, 1 y un medio, ¿vale? Como lo que nos interesa de este tipo de vectores directores es precisamente, como dice su nombre, la dirección, pues vamos a coger uno equivalente, multiplicando las coordenadas de este vector por 6, pues tenemos el vector 2, 6, 3, que tiene esta misma dirección y por lo cual pues también lo podemos utilizar como vector director. Y evidentemente es más sencillo trabajar con estas coordenadas que no con estas de aquí. Bueno, pues a partir de ahí, ya que tenemos un vector director de la recta R, pues vamos a empezar a analizar cada uno de los apartados. En el apartado A nos piden que escribamos la ecuación de la recta que es paralela a la recta R y que pasa por el punto A. Sabemos que una recta, si nos piden la ecuación de una recta, pues vamos a fijarnos en lo que sabemos de una recta. Sabemos que una recta queda determinada, entre otras circunstancias, pero por utilizar los datos que nos dan, por un punto y un vector director. Observemos que ya nos dicen que pasa por el punto A, así que ya tenemos un punto de esa recta que queremos calcular, y si nos dicen que es paralela a la recta R, pues es porque tiene la misma dirección de la recta R, por lo cual el vector director de la recta R que acabamos de calcular también nos valdrá como vector director de nuestra recta. Por lo tanto, la recta que buscamos va a quedar determinada, como hemos dicho, por el punto A, que es el que nos han dicho por el que pasa, es un dato de nuestro problema, y por el vector director U, que es el vector director de la recta R. Bueno, pues en cuanto tenemos los datos que nos hacen falta para calcular la ecuación de la recta, no os compliquéis nunca al escribir la ecuación, no os dice nada en el ejercicio, por lo cual podéis escribir la ecuación de la recta que os resulte más sencilla. Y las ecuaciones de la recta más sencillas de escribir, más inmediatas a partir de un punto y un vector director, son o la paramétrica o la continua. Bueno, pues cogemos por ejemplo la continua, recordad, x, y z los numeradores menos las coordenadas de un punto de la recta, pues x menos menos 1, x más 1, y menos 2, y menos 2, z menos 1, pues z menos 1, y en los tres denominadores de estas tres fracciones que son iguales, en la forma continua de la recta, pues las coordenadas de un vector director de la recta, pues 2, 6 y 3. Pues aquí tenemos la ecuación de la recta que nos pedían. Bueno, pues pasamos al apartado B. En el apartado B nos piden la ecuación del plano que contiene al punto A al punto B y es paralelo a la recta R. Recordemos que entre otras posibilidades, un plano queda determinado en cuanto conocemos un punto de ese plano y dos vectores directores linealmente independientes de ese plano, es decir, un punto y las dos direcciones que marcan ese plano. Bueno, pues a partir de ahí nos fijamos que punto tenemos un par de ellos, el A y el B nos dicen que son de nuestro plano, así que cogeremos cualquiera de ellos, y para los dos vectores pues observemos que si A y B están en el plano, el vector AB va a ser un vector director del plano. Si es paralelo el plano a la recta R, el vector de la recta R, este U que hemos calculado antes, también va a ser un vector director del plano. Pues vamos a calcular esos dos vectores, el vector AB y el vector U de la recta R, que ya lo teníamos antes, y hombre, y evidentemente habrá que comprobar que son linealmente independientes para que de verdad sean las dos direcciones de ese plano. Bueno, pues calculamos el vector AB,
ya sabemos que el vector que une el punto A con el punto B se puede obtener restándole coordenada a coordenada las coordenadas del punto B a las coordenadas del punto B, restándole las coordenadas del punto A, pues 0 menos menos 1, 1, 1 menos 2, menos 1 y 3 menos 1, 2. Pues ya tenemos el vector AB. Teníamos el vector U, que es 2, 6, 3, pues habrá que comprobar que son linealmente independientes. Recordamos que dos vectores son linealmente independientes en cuanto sus coordenadas no sean proporcionales. Bueno, pues 2 partido 1 es distinto de 6 partido menos 1, por lo cual esos dos vectores, las coordenadas no son proporcionales y los dos vectores son linealmente independientes. Bueno, pues ya tenemos todos los datos que necesitamos. Nuestro plano va a quedar determinado por un punto, por ejemplo el punto A, también podríamos coger el punto B, y estos dos vectores que hemos calculado, el vector U, vector director de la recta R, y el vector AB que acabamos de calcular. Bueno, pues igual que hemos dicho en el apartado A para una recta, de las ecuaciones o de las distintas formas en que podemos expresar la ecuación de un plano, las más inmediatas a partir de un punto y dos vectores directores son indudablemente las paramétricas o la ecuación en forma determinante. Bueno, pues vamos a escribir las paramétricas, x y z igual, recordamos, se ponen como términos independientes en esta igualdad de las coordenadas del punto. El punto hemos cogido el punto A, así que menos 1, 2, 1, menos 1, 2, 1, y luego los dos parámetros t y s, ¿vale? Van multiplicados y sumados a estos términos independientes que hemos escrito, pues van multiplicados por los coeficientes de cada uno de los vectores. Pues 2, 6, 3, 2, 6, 3, lo hemos multiplicado al parámetro S, y 1 menos 1, 2, que es el vector AB, las coordenadas del vector AB, pues van multiplicadas al parámetro 3. Y estas son las ecuaciones paramétricas del plano que nos han pedido. Bueno, pues vamos a terminar el ejercicio con el apartado C, en el cual nos piden que calculemos la ecuación del plano que contiene la recta R y el punto B. Sabemos que un plano queda determinado por un punto y dos vectores directores. Pues punto, por ejemplo, tenemos el punto B, porque si ese punto tiene que estar dentro del plano, pues ya tenemos ahí un punto. Y los dos vectores directores los vamos a buscar de la siguiente forma. Tomaremos un vector director que será el vector director de la recta R, ya que todo vector director de la recta R, por estar la recta R contenida en el plano, pues va a ser un vector director del plano. Y como segundo vector director vamos a tomar un punto P de la recta R, que será un punto del plano. Como el punto B también está en el plano, pues el vector que una ambos puntos también será un vector director del plano. Solo nos faltará comprobar que esos dos vectores directores son linealmente independientes para que de verdad sean dos vectores directores. Bueno, observemos que ya tenemos tanto el punto B como el vector director, un vector director de la recta R, que era el vector U, así que en verdad lo único que tenemos que hacer en este ejercicio es esa última parte que hemos dicho, es decir, calcular un punto P de la recta R y calcular el vector que une ese punto pues con el punto B. Bueno, aquí teníamos la ecuación de la recta R en forma continua, así que 0 menos 2 y 0 será un punto de la recta R, vamos a llamarle P, y ahí tenemos sus coordenadas. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es calcular el vector, como hemos dicho, el vector BP, que lo calcularemos restándole coordenada a coordenada las coordenadas del punto P. A las coordenadas del punto P le restaremos las coordenadas del punto B. Bueno, pues aquí teníamos el punto P, aquí arriba tenemos el punto B, pues coordenada a coordenada, 0 menos 0, 0, menos 2, menos 1, menos 3, y 0, menos 3, menos 3. El vector BP sería 0 menos 3 menos 3. Recordemos que lo importante de ese vector es la dirección que tiene, así que lo que vamos a hacer es dividir todas las coordenadas de ese vector por menos 3 y obtendremos un vector equivalente que sería 0, 1, 1, que tiene la misma dirección, ¿vale? Así que también nos vale como vector director. Evidentemente es mucho más manejable pues hacer cuentas con estas coordenadas que no con estas de aquí. Bien, solo nos falta comprobar que estos dos vectores, el vector U y el vector BP, son linealmente independientes para así tener los dos vectores directores del plano, así que vamos a comprobar si son proporcionales o no. Pues por ejemplo vamos a coger estas coordenadas, la segunda y la tercera, 6, 3 y 1, 1, vemos claramente que no son proporcionales porque 6 partido 1 es distinto de 3 partido 1 y por lo tanto esos dos vectores son linealmente independientes. Bueno, pues ya tenemos todo lo que necesitamos, nuestro plano quedará determinado por el punto B, aquí lo teníamos en el enunciado, el vector director U y el vector director BP. Bueno, pues con el punto y los dos vectores directores construimos el plano, vamos a construir su ecuación en forma paramétrica, la simple, más sencilla de escribir, teniendo un punto y dos vectores directores, pues la escribimos aquí, recordamos x y z,
igual, y aquí en el segundo miembro, pues en cada una de ellas escribimos las coordenadas del punto 0, 1, 3, eran los términos independientes de estas combinaciones lineales que vamos a escribir aquí, pues 0, 1 y 3, y cada uno de los parámetros, en este caso le hemos llamado los parámetros t y s, pues irán multiplicados por los coeficientes de los vectores directores, es decir, el parámetro t irá multiplicado, por ejemplo, por las coordenadas del vector BP, 0, 1, 1, pues 0, 1 y 1, y el parámetro S pues irá multiplicado por las coordenadas del otro vector director, en este caso 2, 6, 3, pues 2S, 6S y 3S. Aquí tenemos las ecuaciones paramétricas del plano que nos habían pedido.